El poder, solía pensar, es un lenguaje universal que solo unos pocos entienden, y yo lo hablaba con fluidez. Desde mi oficina en la planta 52, observaba Madrid como un rey contempla su tablero de ajedrez. A mis 48 años, había forjado un imperio en bienes raíces, un legado de hormigón y cristal que me había convertido en uno de los magnates más temidos del país. Pero también, y esto lo sabía en la soledad de mi ático, en uno de los más crueles. Mi despacho era un templo dedicado a mi ego, mármol italiano, obras de arte contemporáneo y una vista de 360 grados que me recordaba constantemente que yo dominaba el mundo desde las alturas. Pero mi verdadero disfrute no era exhibir mi riqueza. Era la sensación de poder absoluto que tenía sobre las vidas de quienes consideraba inferiores. Señor Herrera, la voz nerviosa de mi asistente interrumpí, o mi contemplación matutina. Ha llegado la nueva empleada doméstica. Que suba, respondí, y que traiga todo lo necesario. No tolero la mediocridad. Había despedido a 3 en los últimos 2 meses. La primera movió una estatua, la segunda usó el baño ejecutivo, la tercera simplemente estuvo presente en un mal día. Mi ritual favorito era humillar al personal de servicio. Era un juego perverso, un arte cruel. 5 minutos después, la puerta se abrió. Luz María Santos entró empujando un carrito de limpieza. Tenía 45 años, un uniforme azul impecable, y se movía con una elegancia natural que me molestó. «Buenos días, señor», murmuró, manteniendo la mirada baja. «Soy Luz María. Estoy aquí para mantener su oficina en perfectas condiciones». La evalué con la misma frialdad con que analizaba una propiedad. Cabello castaño recogido, manos que evidenciaban años de trabajo, pero había algo en su postura, en la forma en que organizaba sus herramientas, que me irritó. «¿Cuál es tu nivel de educación?», le pregunté comenzando mi interrogatorio. «Terminé la educación primaria, señor. Solo primaria», sonreí con crueldad. «Perfecto. Significa que entiendes instrucciones simples». Ella apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a tragarse el orgullo. «Sí, señor, entiendo». «Veamos si es cierto», me levanté. Regla número 1. Nunca toques nada de mi escritorio. Regla número 2. Cuando yo esté presente, trabajas en silencio. No quiero escuchar ni un suspiro. Regla número 3. La más importante. Eres invisible. No me hablas, no me miras, no expresas opiniones. ¿Está claro? Completamente claro, señor. Su voz tenía un temblor casi imperceptible. Satisfactorio. Excelente. Empieza por esa ventana. Y hazlo bien. No tolero la mediocridad. Comenzó a trabajar. Observé cada gesto buscando errores. Pero su trabajo era impecable. Me irritó. «¿Dónde trabajaste antes?», le pregunté. «En casas particulares, señor». «¿Y por qué dejaste esos trabajos?». Una mentira piadosa sobre mudanzas. Esperaba que entendiera que este trabajo requería estándares mucho más exigentes. Mientras limpiaba, fingí revisar documentos, pero la observaba. Era un hábito, quebrar psicológicamente a los nuevos desde el primer día. «¿Tienes familia?», le pregunté. «Una hija, señor». «¿Y qué hace? ¿También limpia casas?». Se detuvo un segundo. «Mi hija está estudiando, señor». «¿Estudiando qué? ¿Cómo limpiar mejor?». Me reí. No vi las lágrimas que contenía. No sabía que su hija, María José, estaba en su último año de cardiología, una de las estudiantes más brillantes. Está estudiando para tener mejores oportunidades. Qué optimista. Supongo que algunos nunca aprenden que cada uno nace para ocupar su lugar. Esas palabras fueron un puñal. Había trabajado turnos dobles, sacrificado todo por los estudios de su hija. «Con permiso, señor», dijo, y se dirigió a otra sección. Sonreí. Había logrado mi objetivo. Era un maestro en el arte de la crueldordia psicológica. Durante las siguientes 2 horas, continué con mis humillaciones. Critiqué cómo doblaba los paños. Me quejé del aroma del producto de limpieza. Y deliberadamente, elevé la voz en una llamada, presumiendo de mis propiedades, mis contactos, mis millones. Lo que yo no sabía era que ella escuchaba con una comprensión mucho más profunda de lo que yo imaginaba.
Reconocía los términos técnicos que yo usaba incorrectamente, las inconsistencias en los números, los errores en la terminología legal. Pero mantuvo su silencio. Cuando terminó su turno, la oficina estaba impecable. ¿Has terminado?, le pregunté sin levantar la vista. Sí, señor. Inspeccioné, buscando fallos. No encontré ninguno. Aceptable, fue todo lo que dije. Gracias, señor. ¿A qué hora requiere mis servicios mañana? A las 6, y espero el mismo nivel. No hay espacio para la mediocridad en mi vida. Entendido, señor. Mientras se iba, me sentí insatisfecho. Había esperado quebrarla más fácilmente. Su resistencia silenciosa me irritaba, pero era solo el primer día. Estaba seguro de que encontraría la manera de reducir su dignidad. Lo que no sabía era que la había subestimado, y que en menos de 24 horas esa subestimación casi me costaría la vida. La mañana siguiente, a las 5:45, ya estaba en mi oficina. Había dormido mal, perturbado por una irritación inexplicable. A las 6 en punto la puerta se abrió. Luz María entró. Noté una confianza sutil que no había estado presente el día anterior. Buenos días, señor. Llegas tarde. Mentí. Son las 6:01. Disculpe, me aseguraré de llegar 5 minutos antes. Durante las 2 primeras horas, tuve 3 conferencias telefónicas. No noté que ella dejaba de trabajar en momentos específicos. Cuando mencioné las especificaciones técnicas de un proyecto, cuando discutí los aspectos legales de un litigio, cuando hablé de los códigos de construcción. ¿Has escuchado eso?, le dije al terminar. Acabo de cerrar un negocio de 200 millones de euros. ¿Entiendes la diferencia entre nuestros mundos? Se detuvo y me miró. Entiendo perfectamente la diferencia, señor. ¿Y cuál crees que es? Usted maneja cifras muy grandes. Debe de ser una responsabilidad inmensa. Había algo en su tono que sonaba a pregunta. Exactamente. Por eso algunos están destinados a dirigir imperios y otros a limpiar los espacios. Asintió y regresó a su trabajo. A las 10:30 recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi socio, Fernando. Patricio, tenemos un problema grave con el proyecto de Ciudad Esmeralda. Los ingenieros han encontrado irregularidades en los cálculos de cimentación. Si no los corregimos, podría colapsar. Sentí que la sangre se me helaba. Ciudad Esmeralda era mi proyecto más ambicioso. Un retraso podría costarme millones y mi reputación. ¿Qué tipo de irregularidades? Los cálculos de resistencia sísmica están mal. Necesitamos una consultoría especializada ya, pero todos los expertos están ocupados. Empecé a sudar. Un ingeniero especialista en suelos sísmicos podría estar disponible, pero cobra 300.000 euros por una consultoría de emergencia. 300.000. Para decirnos lo que ya sabemos. Patricio, si no lo resolvemos, perderemos 50 millones. Mientras discutía con Fernando, no me di cuenta de que Luz María había dejado de trabajar y escuchaba con una atención absoluta. ¿Cuál es el problema exacto?, le pregunté. Los coeficientes de amortiguamiento están mal calculados para un suelo de tipo stress. Y no han considerado las resonancias entre las torres. No entendía, pero sabía que era grave. Colgué, desesperado. Fue entonces cuando escuché su voz. Disculpe, señor. Levanté la vista. Ella me miraba directamente. ¿Qué quieres? He escuchado su conversación. Creo que puedo ayudar. La miré como si se hubiera vuelto loca. ¿Tú puedes ayudarme con problemas de ingeniería estructural? Sí, señor. El problema que ha descrito su socio no es tan complejo como parece. Los coeficientes de amortiguamiento para un suelo de tipo estrés en una zona sísmica alta requieren un análisis de respuesta dinámica específico, pero hay soluciones establecidas. Me quedé inmóvil. La terminología que usaba era precisa, experta. ¿Cómo sabes esos términos?, le pregunté. Tengo algún conocimiento en el área, señor. ¿Qué tipo de conocimiento? Suficiente para resolver el problema que está enfrentando. Me puse de pie. ¿Me estás diciendo que tú, una empleada doméstica que apenas ha terminado la primaria, entiendes de ingeniería sísmica? Le estoy diciendo que puedo ayudar. Esto es ridículo. Estás tratando de aprovecharte. Señor Herrera, su voz adquirió una autoridad que nunca le había escuchado.
Las Torres Gemelas de Ciudad Esmeralda tienen 45 pisos. En un suelo de tipo estrés, el período fundamental de vibración será de unos 4 segundos y medio. Si no ajustan los coeficientes, las torres entrarán en resonancia durante un sismo de magnitud 7.5 o superior. El silencio fue absoluto. ¿Cómo? Comencé. La solución requiere un análisis dinámico no lineal. Necesitan recalcular las fuerzas sísmicas usando el método de análisis modal espectral y, probablemente, agregar amortiguadores viscosos. Me dejé caer en mi silla. ¿Quién eres realmente? Me miró. Soy exactamente quien usted ha visto. Una mujer que necesita este trabajo para sobrevivir, pero también alguien que no puede quedarse callada cuando ve que un problema tiene solución. Pero ¿cómo sabes todo eso? Eso no es importante ahora. Lo importante es que Ciudad Esmeralda puede salvarse. Mi mente corría. Era imposible, pero la precisión técnica era innegable. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y podrías explicarle esto a mis ingenieros? Sonrió por primera vez. Puedo hacer más que eso. Puedo mostrarles cómo solucionarlo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque usted nunca me ha preguntado qué sabía hacer. Solo me ha preguntado por mi nivel de educación formal. Su gentileza era una crítica devastadora. Había asumido que la educación formal era la única medida de inteligencia. ¿Y qué quieres a cambio? Solo quiero que me trate con el respeto que merece cualquier ser humano, señor Herrera. Sentí algo incómodo. Por primera vez en décadas, necesitaba a alguien a quien había considerado inferior. Está bien. Si puedes resolver este problema, te prometo que las cosas van a cambiar. Lo que yo no sabía era que estaba a punto de descubrir que había estado compartiendo mi espacio con una de las mentes más brillantes en ingeniería estructural, y que el respeto que ella pedía sería solo el comienzo de una transformación que cambiaría mi forma de ver el mundo. La sala de conferencias nunca había sido testigo de una reunión tan extraña. Yo, rodeado de mis 5 ingenieros más experimentados, y Luz María, de pie junto a la pizarra digital, todavía con su uniforme. Señores, comencé, les he pedido que vengan porque tenemos una situación crítica, y esta persona tiene algunas ideas. El ingeniero jefe, Roberto Mendoza, miró a Luz María con condescendencia. Don Patricio, ¿estamos convocando reuniones para escuchar al personal de limpieza? Roberto solo escucha. Luz María se acercó a la pizarra y comenzó a escribir ecuaciones complejas con una fluidez que nos dejó atónitos. El problema fundamental, comenzó, no es solo que han utilizado coeficientes incorrectos. Es que no han considerado el efecto de interacción dinámica entre las torres. ¿Está sugiriendo que tenemos un problema de acoplamiento modal? Se inclinó Roberto, intrigado. Exactamente. Dibujó diagramas de fuerzas. Cuando las frecuencias de ambas torres coinciden, el efecto de resonancia puede amplificar las fuerzas sísmicas hasta en un 40%. Un momento, dijo la doctora Carmen Valdés, nuestra ingeniera sísmica. ¿Cómo sabe usted de acoplamiento modal? Es un área muy especializada. He tenido experiencia en el campo, respondió Luz María. ¿Qué tipo de experiencia? Presionó. En lugar de responder, continuó escribiendo. La solución requiere 3 modificaciones. Instalar amortiguadores de masa sintonizada, ajustar la rigidez de una de las torres y, preferiblemente, implementar un sistema de control semiactivo. El silencio era profundo. Señora, dijo Roberto, ¿cuál es su nombre completo? Luz María Santos. Señora Santos, lo que acaba de proponer requiere años de estudio. ¿Dónde ha obtenido este conocimiento? Ella me miró. ¿Realmente importa dónde lo he aprendido? Lo importante es si la solución funciona. Por supuesto que importa, exclamó la doctora Valdés. No podemos implementar modificaciones multimillonarias basadas en las sugerencias de alguien sin credenciales. Tiene razón, asintió Luz María. ¿Tienen acceso a modelado computacional? Sí, ETABS y SAP 2000. Perfecto. Permítanme demostrar la validez de mi propuesta. Durante las siguientes 2 horas, trabajó en el ordenador. Creó modelos tridimensionales, implementó sus modificaciones y corrió análisis que confirmaron sus predicciones. Yo observaba,
sintiendo que vivía en una realidad alternativa. Los resultados son inequívocos, anunció. Con las modificaciones, las fuerzas sísmicas se reducen en un 35% y el factor de seguridad aumenta de 1.2 a 2.1. Roberto revisó los resultados. Es brillante. No solo resuelve el problema, hace que las torres sean más seguras. ¿Cuál sería el coste?, pregunté. Aproximadamente 1.000.000 de euros, respondió ella. 1.000.000, comparado con los 50 que habría perdido. Señora Santos, dijo la doctora Valdés, necesito hacerle una pregunta. ¿Cuál es su formación académica real? Luz María me miró. Asentí. Tengo un doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional, con especialización en dinámica de suelos y análisis sísmico. También un máster en matemáticas aplicadas y he publicado 18 artículos en revistas internacionales. La revelación nos golpeó como una bomba. Doctora Santos, dijo Roberto, ¿es usted la autora del artículo sobre interacción sismo-suelo-estructura? Sí. Ese artículo ha revolucionado los criterios de diseño, exclamó la doctora Valdés. Lo uso en mis clases. Me levanté, mis piernas temblando. ¿Por qué? ¿Por qué trabajas como empleada doméstica? Porque, a veces, las circunstancias nos obligan a aceptar trabajos por debajo de nuestras capacidades para sobrevivir. ¿Pero cómo? Es una historia larga. Hace 3 años, perdí mi puesto en la universidad por conflictos políticos. Mi investigación amenazaba los intereses de ciertos contratistas influyentes. Me hicieron la vida imposible. Bloquearon mis publicaciones, sabotearon mis proyectos. Cuando agoté mis ahorros pagando los estudios de medicina de mi hija, tuve que aceptar cualquier trabajo. ¿Tu hija? La que está estudiando. María José se ha graduado como médica cardióloga el mes pasado. Sonrió con orgullo. Es residente en el Hospital Central. Ella no sabe que he estado trabajando como empleada doméstica. Cree que tengo un trabajo administrativo. La historia era devastadora. Doctora Santos, sería un honor trabajar bajo su supervisión, dijo Roberto. Un momento, intervine. Luz María, doctora Santos, no puede seguir trabajando como empleada doméstica. Señor Herrera, necesito este trabajo. Sí que tienes. Te estoy ofreciendo el puesto de directora de Ingeniería Estructural. Salario de 200.000 euros anuales, beneficios completos y autonomía total. Los ingenieros asintieron. ¿Por qué haría eso?, me preguntó cautelosa. Porque he sido un idiota completo, admití, y por primera vez en décadas había humildad en mi voz. He pasado 3 días humillando a alguien que es infinitamente más inteligente y valiosa que yo. No puedo deshacerlo, pero puedo intentar compensarlo. No necesito compensación, solo que me trate con dignidad. Entonces, eso es lo que tendrás: dignidad, respeto y reconocimiento. ¿Y qué pasa con mis reglas sobre ser invisible, no hablar? Sentí las palabras atorarse en mi garganta. Esas reglas fueron producto de mi arrogancia. Las cancelo todas. Durante los últimos 3 días, has sido la persona más valiosa en este edificio, y yo fui demasiado ciego para verlo. Acepto, pero con una condición, la que quieras. Quiero implementar un programa para identificar y ayudar a otros profesionales cualificados que puedan estar trabajando por debajo de sus capacidades. Hecho, con presupuesto ilimitado. Mientras los ingenieros la rodeaban, me quedé solo, procesando. Durante 3 días, había compartido mi espacio con una de las mentes más brillantes y había desperdiciado la oportunidad, tratándola como si fuera menos que humana. Pero me había dado cuenta de algo. La inteligencia, el talento, la dignidad, no tenían nada que ver con el estatus social, y había aprendido esa lección de la manera más humillante. 24 horas después, mi oficina era el epicentro de una tormenta. La noticia de que la nueva directora había sido empleada doméstica había corrido por el edificio. Esperaba a mi equipo directivo para la reunión más difícil de mi carrera. Señor Herrera, su equipo directivo está aquí. Parecen muy alterados. Que pasen. Entraron 5 de mis ejecutivos más poderosos. Patricio, necesitamos una explicación, dijo Mauricio Vega, vicepresidente de operaciones.
Toda la empresa habla de que has contratado a una empleada doméstica como directora ejecutiva. La información es correcta. Luz María Santos es ahora nuestra directora de Ingeniería Estructural. Es una locura, explotó Sandra Jiménez, de RRHH. ¿Sabes el precedente que esto establece? Las implicaciones son que estamos contratando a la persona más cualificada. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? Patricio, no puedes promover a personal de servicio basándote en un capricho, dijo Mauricio. ¿Un capricho? Mauricio, ¿sabías que la doctora Santos ha salvado el proyecto de Ciudad Esmeralda? ¿Doctora?, preguntó Carmen Ruiz, directora financiera, con sarcasmo. Luz María tiene un doctorado en Ingeniería Estructural, un máster en Matemáticas Aplicadas y ha publicado 18 artículos. El silencio fue tenso. Es imposible, dijo Diego Morales, de Desarrollo. Si tiene esas credenciales, ¿por qué estaba trabajando como empleada doméstica? Porque el sistema le ha fallado. Fue víctima de políticas universitarias corruptas. Patricio, incluso si eso es cierto, no puedes reestructurar nuestra jerarquía basándote en una historia triste, dijo Sandra. ¿Sabes qué, Sandra? Durante 20 años, nuestros procedimientos han hecho que contratemos a personas menos cualificadas, mientras talentos como el de Luz María han sido ignorados. Es un argumento emocional, no lógico, dijo Mauricio. No estoy dirigiendo basándome en sentimientos. Estoy dirigiendo basándome en resultados. En 24 horas, la doctora Santos ha resuelto un problema que habría costado 50 millones. ¿Cuándo ha sido la última vez que cualquiera de ustedes ha generado ese valor? Patricio, dijo Carmen, esto creará problemas. Los otros empleados pensarán que el mérito no importa. ¿El mérito? ¿O las conexiones, los títulos de universidades caras, la política corporativa? Diego, ¿cuándo ha sido la última vez que has revisado las credenciales de tu equipo? Luz María tiene títulos de la mejor universidad del país y ha demostrado su competencia, mientras que tu equipo ha costado millones en retrasos. La tensión era palpable. Me estaban acusando de discriminación por expresar preocupaciones legítimas. No los estoy acusando de discriminación. Los estoy acusando de ceguera sistemática. En ese momento la puerta se abrió y entró Luz María. Su transformación era notable. Llevaba un traje elegante y se movía con confianza. Disculpen la interrupción. Tengo los análisis finales del proyecto. Doctora Santos, permítame presentarle a mi equipo. Estábamos discutiendo su integración. Entiendo que mi promoción ha generado inquietudes, dijo ella. Me gustaría abordarlas. Doctora Santos, dijo Sandra, nuestra preocupación es sobre los procedimientos. Tenemos protocolos. Por supuesto, ¿cuáles no se han seguido? Normalmente, requerimos entrevistas, referencias, un periodo de evaluación. Entiendo. Esos mismos protocolos se aplicaron cuando contrataron al actual director de Ingeniería Civil, porque, según los registros, fue contratado recién graduado, sin experiencia, basándose en la recomendación de su padre. El silencio fue ensordecedor. Señora Santos, dijo Sandra, no cuestionamos sus cualificaciones. Cuestionamos el proceso que ha permitido que alguien sin experiencia sea director, mientras que alguien con un doctorado trabajaba como empleada en el mismo edificio. Yo observaba. Luz María los estaba superando intelectualmente. Propongo un periodo de evaluación de 90 días. Me haré responsable de 3 proyectos problemáticos. Si no logro resultados medibles, renunciaré. ¿Y si tienes éxito?, preguntó Sandra. Espero que reconsideren sus suposiciones sobre lo que constituye cualificaciones apropiadas. ¿Qué proyectos propones?, preguntó Diego. Primero, terminar Ciudad Esmeralda por debajo del presupuesto y antes de la fecha límite. Segundo, resolver los problemas de Torres del Sol, que llevan 8 meses de retraso. Y tercero, desarrollar un nuevo sistema de evaluación de talento que identifique las competencias reales. ¿Están de acuerdo?, les pregunté. 90 días, asintió Mauricio, pero con métricas específicas y objetivas. Perfecto, sonrió Luz María, y sugiero que esas métricas sean establecidas por este equipo para asegurar la transparencia. Me di cuenta de que ella no solo había defendido su posición,
sino que había transformado una confrontación hostil en una oportunidad y que los próximos 90 días no solo determinarían su futuro, sino que transformarían la empresa. 45 días después, la atmósfera en las oficinas había cambiado radicalmente. Yo estaba en mi oficina, revisando los informes. Ciudad Esmeralda no solo se había completado dentro del presupuesto, había terminado con un ahorro de 3 millones de euros y 15 días antes. Las modificaciones sísmicas habían resultado en una estructura tan sólida que el edificio había recibido una certificación internacional. Pero fue en Torres del Sol donde Luz María había demostrado su genialidad. El proyecto había sido una pesadilla. En su primera semana, descubrió que los cimientos habían sido construidos sobre un estrato de arcilla expansiva. Su solución fue tan innovadora que atrajo la atención de toda Latinoamérica. Un sistema de micropilotes que no solo resolvía el problema, sino que convertía la arcilla en una ventaja. «Señor Herrera», me dijo mi secretaria, «la doctora Santos está aquí con el informe del proyecto de evaluación de talento. Que pase». «Buenos días, Patricio», me dijo. «Tengo los resultados, y creo que te van a sorprender. Después de lo que has logrado, no estoy seguro de que algo pueda sorprenderme. Esto sí. He identificado a 53 empleados en esta empresa que están trabajando muy por debajo de sus capacidades». «¿53?» Levanté las cejas. 12 con títulos universitarios trabajando en mantenimiento, 8 con especialidades técnicas en departamentos administrativos, 3 con másteres como personal de apoyo. ¿Cómo es posible? El problema es sistemático. Durante años, esta empresa ha contratado basándose en conexiones, apariencia y credenciales de universidades prestigiosas. Mientras tanto, gente altamente cualificada ha sido relegada porque no tenían los contactos o sus títulos venían de instituciones menos prestigiosas. Sentí una punzada de culpabilidad. ¿Ejemplos? Carlos Mendoza, de mantenimiento, tiene una ingeniería en sistemas. Ha desarrollado un software que podría automatizar el 80% de nuestros inventarios. María Fernanda Ruiz, de recepción, tiene un máster en administración de proyectos. Podría optimizar nuestros cronogramas. Y José Luis Torres, de seguridad, es contable público y ha identificado 5 áreas donde podríamos reducir costes en un 15%. ¿Por qué nadie ha identificado estos talentos? Porque nadie ha preguntado. El sistema asume que la gente está donde merece estar. Me levanté. ¿Me estás diciendo que hemos estado desperdiciando talento durante décadas y pagando a consultores externos para resolver problemas que nuestros propios empleados podrían haber solucionado? ¿Qué propones? Un programa de 3 fases: evaluación de competencias, reestructuración organizacional y desarrollo continuo. El impacto financiero: un aumento de productividad del 30% y una reducción de costes del 20% en el primer año. Pero el beneficio real sería a largo plazo. Una cultura donde el mérito se recompensa y la innovación viene de todos los niveles. ¿Has hablado con alguno de ellos?, le pregunté. Sí. Carlos Mendoza lloró cuando le dije que su software era brillante. Llevaba 5 años sugiriendo mejoras y siempre le habían dicho que se concentrara en su trabajo. Me cubrí la cara con las manos. María Fernanda me preguntó si era una broma. Había solicitado puestos de supervisión 18 veces y José Luis había perdido la esperanza. Hemos estado destruyendo la moral, pero ahora podemos cambiarlo. En ese momento, la puerta se abrió. Era Mauricio Vega. Patricio, tenemos visitas. Representantes de 3 empresas competidoras, 2 firmas de ingeniería y un grupo de inversores. Han estado siguiendo los proyectos de la doctora Santos. ¿Qué quieren? Quieren contratar a la doctora Santos. Las ofertas van de 300 a 500.000 euros anuales, más participación. Sentí pánico. Había llegado a depender de ella. Que pasen. Durante la siguiente hora, observé mientras intentaban convencerla. Pero lo que más me impresionó fue cómo ella manejó las ofertas. ¿Cómo manejan el desarrollo de talento interno?, le preguntó a uno. ¿Qué políticas tienen para identificar a los empleados subutilizados?, le preguntó a otro. Cuando se fueron me preguntó, ¿vas a aceptar? ¿Quieres que sea honesta?
Las ofertas son tentadoras, pero tengo una pregunta para ti. ¿Estás realmente comprometido con los cambios? No solo para aprovechar mi experiencia, sino para transformar la empresa. Luz María, le dije, los últimos 45 días me han enseñado más que los 20 años anteriores. No solo quiero implementar tus cambios, quiero que rediseñemos la empresa para que sea un modelo. Entonces, mi respuesta es no. Tenemos trabajo que hacer aquí. Sentí un alivio profundo, pero hay una condición. Quiero implementar el programa de desarrollo de talento ya, y quiero que sea público. ¿Por qué público? Para que otras empresas vean que es posible. Para inspirar cambios. Me di cuenta de que ella pensaba a una escala mucho mayor. ¿Sabes qué, Luz María? Creo que vamos a cambiar no solo nuestra empresa, sino toda la industria. Exactamente. Y empezamos mañana. Mientras planificábamos me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier contrato, una socia que compartía mi visión. Y supe que los próximos 45 días no solo completarían su desafío, sino que marcarían una nueva era para mi empresa y para mí. Era el día 88, y yo me encontraba en el momento más exitoso de mi carrera. La productividad había aumentado, los costes habían disminuido, la moral de los empleados estaba por las nubes, pero esa mañana sentía una presión en el pecho. Había dormido mal. Lo atribuí al estrés. A las 10:30 sentí una punzada aguda. Pasó, pero me dejó un sudor frío. ¿Estás bien?, me preguntó Luz María desde la puerta. Sí, solo cansado. ¿Has estado sintiendo presión en el pecho? Un poco. Entró y cerró la puerta. Patricio, ¿cuándo fue tu último chequeo? No recuerdo. Hace años. Tienes 52 años, has estado bajo estrés. Esos síntomas son preocupantes. ¿Desde cuándo eres experta en medicina?, le pregunté. Hizo una pausa. Mi hija, María José, se ha especializado en cardiología. He aprendido a reconocer ciertos síntomas. Luz María, estoy bien. Solo necesito. Mis palabras fueron interrumpidas por una opresión tan intensa que me cortó la respiración. Me agarré al escritorio. Patricio, corrió hacia mí. No puedo respirar. Me tomó el pulso. Patricio, escúchame. Creo que estás teniendo un infarto. Necesito que te sientes en el suelo. ¿Un infarto? Imposible. Siéntate ahora, ordenó. Me dejé caer. El dolor se intensificaba. Se extendía a mi brazo izquierdo. Me aflojó la corbata. Desabrochó mi camisa. Respira. Voy a llamar a emergencias. Pero se dio cuenta de que tardarían al menos 20 minutos. ¿Tienes aspirina? En el cajón. Me dio 2 tabletas. Mástica, no las tragues. Mientras lo hacía, ella hablaba con el operador, proporcionando información médica con una precisión que habría impresionado a un profesional. ¿El dolor mejora?, me preguntó. Un poco. Patricio, voy a monitorearte. Mantente calmado. Confía en mí. ¿Cómo sabes hacer todo esto?, me miró. Porque no solo soy ingeniera, Patricio, también soy médica. El shock me hizo olvidar el dolor. ¿Qué? Tengo un título en medicina de la Universidad Nacional, con especialización en medicina interna. Practiqué durante 8 años antes de cambiar a ingeniería. ¿Por qué nunca me lo has dicho? Porque ya habías tenido suficientes sorpresas sobre mi formación. Y porque no era relevante. Sentí una nueva ola de dolor, esta vez emocional. ¿Cuántas carreras tienes? Medicina, ingeniería civil y un máster en matemáticas aplicadas. Dejé la medicina porque vi demasiados hospitales mal construidos colapsar durante los terremotos. Decidí que podía salvar más vidas asegurándome de que los edificios fueran seguros. Me quedé en silencio procesando. El dolor empeoró. Luz María, creo que me estoy muriendo. No voy a permitirlo. Comenzó a realizar técnicas de estimulación cardíaca. ¿Fuiste una buena médica?, le pregunté. Fui excelente. Mi especialidad era la cardiología de emergencia. Por eso he reconocido tus síntomas y por eso María José se especializó en cardiología. Ella ni siquiera sabe que yo fui médica. ¿Extrañas la medicina? Todos los días, especialmente en momentos como este. En ese momento, el dolor se intensificó. Luz María, no te voy a dejar morir.
no después de todo lo que hemos logrado. Durante los siguientes minutos, usó todas sus habilidades para mantenerme estable. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me preguntó. ¿Qué? Hace 3 meses fantaseé con dejarte tener un infarto, y ahora estoy usando todo mi entrenamiento para salvarte. Sonreí débilmente. ¿Y por qué me estás salvando? Porque descubrí que, debajo de toda esa arrogancia, había una persona capaz de cambiar. Cuando llegaron los paramédicos, me encontraron estabilizado. Doctora, ¿es usted su médico personal?, le preguntó el jefe. No, soy su empleada. Mientras me llevaban, logré agarrarle la mano. Gracias por salvarme la vida y por salvar mi alma. De nada. Pero ahora tienes una responsabilidad: cuidar ese corazón y seguir cambiando vidas. 3 meses después, estaba de pie frente al espejo, ajustándome la corbata. No era para una reunión de negocios. Era para la inauguración del Centro de Desarrollo de Talento Luz María Santos. Mi rostro ya no mostraba la tensión de antes. Había una serenidad nueva. Luz María entró. ¿Listo para el día más importante? Más listo que nunca. ¿Cómo están los preparativos? Perfecto. Tenemos representantes de 50 empresas, delegaciones de 6 países. Durante mi recuperación, Luz María había dirigido una transformación radical. Los 53 empleados subutilizados habían sido promovidos. Carlos Mendoza había desarrollado un software que redujo los tiempos de construcción en un 20%. María Fernanda, un sistema que ahorró 3 millones. José Luis, una reestructuración que eliminó desperdicios millonarios. ¿Y los números finales?, le pregunté. Productividad aumentada en un 52%, costes reducidos en un 35%. Y el índice de satisfacción por las nubes. Cuando las puertas del salón se abrieron, me quedé sin aliento. Empleados, ejecutivos, representantes internacionales, familias, una energía de celebración. Señor Herrera, me saludó Carlos. ¿Cómo se siente? Como si hubiera despertado de un sueño, le respondí. Una joven elegante se me acercó. María José, dijo Luz María, quiero presentarte a Patricio Herrera. Estreché la mano de la joven cardióloga. Doctora Santos, es un honor. El honor es mío. Mi madre me ha contado la increíble transformación. Luz María finalmente le había revelado a su hija su pasado como médica. ¿Tú eres médica?, le preguntó María José. Fui médica durante 8 años, pero decidí que podía salvar más vidas, asegurándome de que los hospitales no se derrumbaran. María José abrazó a su madre. La cena procedió con presentaciones que celebraban las transformaciones, pero el momento más emotivo fue cuando Luz María presentó un video. Esta es la historia de un hombre que descubrió que el verdadero liderazgo no es demostrar superioridad, sino ayudar a otros a descubrir su propia grandeza, narró. Cuando el video terminó, no había un ojo seco. Finalmente, mi turno. Hace 6 meses, comencé. Yo era un hombre rico, poderoso y miserable. Había construido un imperio, pero había perdido mi alma. Entonces, una mujer extraordinaria me enseñó la lección más importante. No solo salvó mi empresa, me salvó la vida y, sobre todo, me enseñó que el verdadero poder es inspirar a otros. Esta noche anuncio la creación de la Fundación Herrera Santos para el desarrollo del talento humano. La dotaremos con 200 millones de euros para replicar este modelo. Quiero que sepan que cada uno de ustedes ha sido mi maestro. Me han perdonado décadas de negligencia y me han mostrado lo que significa liderar. Luz María Santos no solo ha transformado esta empresa, me ha transformado a mí. La ovación duró 15 minutos. Después, en mi oficina, con Luz María y María José, reflexionamos. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, le pregunté. Aquel primer día solo necesitaba sobrevivir. Ahora siento que he encontrado mi propósito. Mamá, dijo María José, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado la medicina? Durante años pensé que había sacrificado mi carrera, pero ahora me doy cuenta de que solo he expandido mi definición de la medicina. En medicina salvamos vidas una a una. Ahora estamos sanando sistemas enteros. Por la medicina organizacional brindé. Por la dignidad humana, respondió Luz María.
Y por las segundas oportunidades, añadió María José. Habíamos demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar,